Muy buenos días, comunidad. Este 11 de junio de 2024 y bajo la gracia de nuestro Creador, abordamos un tema de sumo interés. La decisión tomada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de formularle cargos a un importante fiscal que adelanta una connotada investigación. La razón, considera la comisión, que al menos frente a 3 cargos hay una transgresión de la Constitución política de la ley. Lo traigo a colación primero por el llamado que me han estado haciendo por los diferentes grupos mis estudiantes y segundo porque aquí veo reflejada muchas de las columnas en las que hemos estado reclamando determinados comportamientos contra todos los actores en el proceso acusatorio. Actores que tienen que recordar esa importante enseñanza que se nos deja en el radicado 643/110-605, una decisión que siendo de el 18 de junio del año 2020 le permite decir a la Corte Suprema de Justicia, hombre, este es el sistema que mejor potencia, que mejor destaca las garantías democráticas consagradas en la Constitución. Garantías democráticas que conjugan con ese concepto que hemos traído sobre el proceso acusatorio también a partir de la Corte Suprema de Justicia, como cuando hablando en el radicado 29.415 de febrero 4 del año 2009, trayéndonos al profesor Luigi Ferrajoli, nos recuerda que es todo sistema procesal que concibe al juez como un sujeto pasivo rígidamente separado de las partes, y esto es lo esencial, y al juicio como una contienda entre iguales que se inicia por la acusación, quien se enfrenta a la defensa. Claro, haciéndolo en forma pública, oral, concentrada y garantizándose la contradicción y la confrontación, pero destacando potencia, la mayor protección de esas garantías democráticas. Mismas que encontramos en el artículo 2 y que podríamos traducir, hablando de los fines del Estado, en que se debe garantizar la efectividad de los derechos plasmados en la Constitución al tiempo que se debe garantizar o propender por un orden justo, garantías que en la propia Constitución encontramos en el artículo 1, el derecho al reconocimiento de la dignidad humana, que vamos reforzando en el artículo 15, el derecho a el buen nombre, el derecho a la intimidad, que con más fuerza encontramos en el artículo 29, inciso 4 de la Constitución. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, si entendemos que el artículo 2 manda que se garantice la efectividad de esos derechos y que tienen que ser protegidas especialmente por los servidores públicos sin que dejemos de lado a los particulares. Protección que emana del artículo 4, inciso 2, que la podemos reforzar con el artículo 6, que con mayor fuerza la reforzamos con el artículo 95, inciso 2, todas estas normas de la Constitución, como también el artículo 121, el 122, inciso 2, el 123, inciso 2, que le imponen a los servidores públicos el respetar la Constitución política, el respetar la ley, que con mayor fuerza vemos su reflejo en el artículo 209, allá donde están los principios que orientan la administración pública, y para quienes, de conformidad con el artículo 116, también constitucional, pertenecen a la administración de justicia, pues se sujeten al contenido del artículo 228. Allá se impone que se obre con absoluto respeto de las garantías, eso sí, con autonomía y con independencia. Y es que estas normas constitucionales van a encontrar un desarrollo sumamente importante en el Código de Procedimiento Penal, como pasaremos a verlo. Porque es que en la providencia que se cuestiona o que se razona en este momento, la del 7 de junio del año 2023, 24, corrijo, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con ponencia del doctor Alfonso Cajiao Cabrera, en alguna de sus apartes se dicen, y permítanme omitir el nombre del señor fiscal, la norma que se imputa al doctor consagra como falta gravísima, por cuanto en desarrollo de ella puede observarse el incumplimiento del conjunto de disposiciones del Código de Procedimiento Penal,
las cuales apuntan no solo a la protección de la intimidad, buen nombre, habeas data y presunción de inocencia, así éstas se enmarquen en las distintas actividades que se tienen a cargo del funcionario o empleado, por lo que de su divulgación se puede comprometer la seguridad, integridad, orden público y bienestar general de la sociedad, indicándose en otro de sus apartes. De otro lado, se tiene que la trascendencia social de la presunta falta imputada indica en que la sociedad no tiene por qué soportar las consecuencias de esta clase de conductas que a todas luces afectan la credibilidad de quienes administran justicia, cuya principal misión es decidir en derecho y con trascendencia, por lo que no resulta admisible que en su actividad también termine incurriendo en presuntas conductas reprochables, lesivas para los derechos de las personas y la credibilidad de la administración de justicia, rematándose así para lo que quiero extraer para esta columna. Grado de perturbación del servicio. Al respecto, se considera que el comportamiento del fiscal investigado ha perturbado en forma considerable el servicio que presta la administración de justicia con su comportamiento en los tres hechos enrostrados, entorpeciendo el desarrollo correcto de la administración de justicia, así como se coadyuva a la violación de derechos fundamentales como la intimidad y el debido proceso, contrario al exigido en la Constitución Política por el artículo 29. Y es que así podemos efectivamente mirarlo. Cuando nosotros revisamos el artículo primero de la Ley 906 de 2004, que es el Código de Procedimiento Penal, allá se manda al respeto de la dignidad humana. Cuando nosotros revisamos en ese mismo Código de Procedimiento Penal el artículo séptimo, oigan cómo dice ese artículo, que toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal. Y el artículo 12 nos va a hablar de la lealtad y nos dice que todos los que intervienen en la actuación, sin excepción alguna, están en el deber de obrar con absoluta lealtad y buena fe, rematando con el artículo 14, que hablando de la intimidad dice que toda persona tiene derecho al respeto de su intimidad, normas rectoras que de conformidad con el artículo 26 son prevalentes. Las normas rectoras son obligatorias y prevalecen sobre cualquier otra disposición de este código y serán utilizadas como fundamento de interpretación, razón por la cual es un imperativo que las acatemos, que las recojamos, aun cuando el artículo 18, hablando de la publicidad, manda a que la comunidad esté enterada de lo que está sucediendo en el proceso. Hay que hacerlo de tal forma que se respeten las normas rectoras antes enunciadas, sobre todo la presunción de inocencia y el derecho a la intimidad. Y así lo vamos a ver nosotros reflejado en la Ley 906 de 2004 que venimos citando en alguno de sus artículos. Cuando nosotros miramos el artículo 138, en este Código de Procedimiento Penal, que está hablando de los deberes de los servidores judiciales, yo les cito la número 2 y la 6. Respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el proceso. La 6. Abstenerse de presentar en público al indiciado, imputado o acusado como culpable. En punto de los intervinientes, de las partes, ¿cuáles son sus deberes? El 140 nos dice, son deberes de las partes intervinientes. El numeral primero, obrar con lealtad y buena fe en todos sus actos. El numeral cuarto, guardar el respeto debido a los servidores judiciales y a los demás intervinientes en el proceso penal. Numeral séptimo, y esto es sumamente importante, abstenerse de tener comunicación privada con el juez que participe en la actuación, salvo las excepciones previstas en este código. Norma que recurrentemente vemos afectada, violentada. No debe haber ningún tipo de comunicación reservada, no conocida, entre el juez y ninguna de las partes que tenga incidencia en desarrollo de la actuación. El 141 habla de la temeridad, habla de la mala fe, y el numeral tercero dice, cuando se utilice cualquier actuación procesal para fines claramente ilegales, dolosos o fraudulentos. Y el numeral quinto, cuando por cualquier otro medio se entorpezca el desarrollo normal de la actuación. Para pasar a hablar de los deberes específicos de la Fiscalía.
Y es que el primer deber específico de la Fiscalía es proceder con objetividad. Norma que nos remite al artículo 115, principio de objetividad, de la Fiscalía General de la Nación. Y estoy leyendo el texto del artículo. Con el apoyo de los organismos que ejerzan funciones de policía judicial, adecuará su actuación a un criterio objetivo y transparente, ajustado jurídicamente para la correcta aplicación de la Constitución política y la ley. Lo que explicaría, por ejemplo, normas como el artículo 149 de la misma ley 906, que recoge una cantidad de disposiciones atrás citadas: la dignidad humana, la lealtad, la presunción de inocencia, la publicidad, pero que en el artículo 149, inciso cuarto, se nos dice así: no se podrá en ningún caso presentar al indiciado, imputado o acusado como culpable. Y para que eso sea real, para que eso sea acatado y respetado, nos dice a renglón seguido: tampoco se podrá, antes de pronunciarse la sentencia, dar declaraciones sobre el caso a los medios de comunicación, so pena de la imposición de las sanciones que correspondan. Normas todas constitucionales y legales que lo que buscan es que se materialice en debida forma esa garantía democrática constitucional. Dijimos aquí, la intimidad y el buen nombre, artículo 15 constitucional. La presunción de inocencia, artículo 29, inciso cuarto de la Constitución. Que cuando se utilicen los medios de comunicación, artículo 20, se tenga el cuidado de que se vaya a hablar con veracidad, con imparcialidad. Es decir, lo que quiero destacar aquí, como lo he destacado en clases, es que el proceso se debate dentro de los estrados judiciales a la vista del público, pero para nada utilizando herramientas paralelas que lleven a incidir en la imparcialidad que debe acompañar al funcionario judicial y la imparcialidad que debe acompañar a la comunidad, evitar cualquier forma de manipulación que le haga daño al proceso. Es corriente, es usual que desconozcamos estas garantías. Es corriente que utilicemos todos los actores, hablo de todos los actores, a los medios de comunicación para que de alguna forma nos ayuden a incidir en las decisiones que tome el juez. Eso es perverso, eso es contrario a la Constitución, eso es contrario a la ley, eso no es lo que debe guiarnos. Las garantías democráticas constitucionales deben ser protegidas, de ahí que se invite al pueblo a que participe de las audiencias para darle la soberanía que emana del artículo 3º constitucional, no para que se convierta en herramienta malintencionada de presión. Vamos, continuamos, Dios nos bendice, la tarea es académica. Amén y amén.